So, what rank were you back in the day? General. Oye, abuelo, ¿qué era lo que tenías en privado? Quizás un especialista si besaras suficientes traseros. La voz rompió el bajo murmullo del Chow Hall de Fort Bragg como un disparo. El primer teniente Brennan Chase se encontraba en la entrada de la sección de oficiales, con sus saco prensadas todavía crujientes por el intendente. Su anillo de graduación de West Point reflejó las luces fluorescentes en su techo. Lo flanqueaban 4 tenientes jóvenes, cada uno con la misma sonrisa de arrogancia practicada. Frank M. Sequenna no levantó la mirada. Se sentó solo en una mesa de un rincón, con 71 años, con el pelo cortado alto y apretado a pesar de una década de retiro. Su chaqueta de civil era de mezclilla descolorida, sus hombros aún eran cuadrados debajo de la tela gastada. Frente a él había una bandeja de acero con pastel de carne y puré de papas, intactos, y un delgado folleto titulado Programa de la ceremonia conmemorativa junto a su café. Alrededor de su cuello colgaban placas de identificación, viejas, de esas que están hechas de acero, no de aluminio, rayadas y empañadas. El comedor olía a salsa institucional y a limpiador de suelos. 150 soldados llenaron el espacio. Una multitud de soldados rasos devorando comida a la hora del almuerzo del lunes. Historias de guerra del comercio entre suboficiales. Oficiales subalternos agrupados en su sección designada. El ruido de las bandejas y los cubiertos creaba un ritmo metálico constante hasta que Chase habló. Ahora ese ritmo se tambaleó. Chase dio 3 pasos hacia la mesa de M. Sequenna. Sus botas resonaron sobre el lenóleo. Su séquito lo seguía como un pez piloto siguiendo a un tiburón. Probablemente pasaste toda tu carrera pelando patatas en alguna cocina de mala muerte. ¿Verdad, viejo? M. Sequenna levantó su taza de café y tomó un sorbo lento. Sus manos estaban manchadas por la edad, pero firmes. Una fina cicatriz le atravesaba la ceja izquierda, plateada por el tiempo. Él no dijo nada. Si alguna vez te has sentido subestimado debido a tu edad o experiencia, escribe Nunca te rindas en los comentarios a continuación y no olvides suscribirte. Esta historia apenas comienza y no querrás perderte lo que sucederá a continuación. Chase se volvió hacia su grupo y su voz se escuchó en las mesas cercanas. Chicos, miren. Este dinosaurio cree que a la gente le importa su participación en las guerras de trofeos. Uno de los tenientes más jóvenes se rió disimuladamente. Un chico pecoso que no podía tener más de 24 años, de rostro fresco y ansioso por impresionar. A 2 mesas de distancia, un grupo de 6 soldados dejó de comer, con los tenedores suspendidos en el aire. Cerca de la línea de servicio, una sargento mayor con 3 parches de despliegue en su manga. Rita Valdés miró hacia un lado y entrecerró los ojos. M. Sequenna pasó una página en su folleto conmemorativo. El papel susurró en el repentino silencio. Estaba leyendo nombres. Rodríguez, Miguel ASSG, 1968. Chambers, David LCPL, 1969. Hombres que nunca regresaron a casa. Hombres cuyas familias se reunirían mañana en la piedra conmemorativa detrás del patio de armas. Chase se acercó más. Ahora estaba de pie justo al lado de la mesa de M. Sequenna, mirando al anciano como un director confrontando a un estudiante en el aula equivocada. Señor, ¿puede alguien escoltar a este civil? Está ocupando el espacio de la mesa destinado a los verdaderos oficiales. La palabra civil destila desprecio. Chase lo enfatizó como si fuera un insulto. Ahora la sargento mayor Valdés se acercaba caminando con paso decidido pero controlado. Ella era un soldado de carrera. 3 viajes a Afganistán, unos ojos que habían visto demasiado como para dejarse impresionar fácilmente. Pero ella respetaba las tradiciones, respetaba la cadena, y algo en la quietud del anciano la despertaba curiosidad. ¿Hay algún problema aquí, teniente? Su voz era neutral, profesional, pero su mirada se dirigió a M. Sequenna, fijándose en el corte de pelo alto y ajustado,
La postura rígida incluso mientras estaba sentado, las placas de identificación visibles en su collar. Chase hizo un gesto de desdén. Este caballero parece confundido sobre dónde se permite sentarse a los civiles. Sargento mayor, estaba a punto de dirigirlo al área apropiada. McKenna finalmente levantó la vista. Sus ojos eran de un azul pálido, descoloridos como el denim viejo, pero agudos. Se posaron sobre Chase con el peso de algo inamovible. Él todavía no dijo nada. Simplemente miré. Sostuve la mirada durante 3 segundos. 5-10 La sonrisa de Chase vaciló solo por un instante. Luego se recuperó y regresó a su grupo con una risa forzada. ¿Qué pasa, abuelo? ¿El gato te comió la lengua? ¿O te olvidaste de cómo hablar con verdaderos soldados? Pero lo que Chase no sabía era que las placas de identificación que McKenna llevaba en el cuello no provenían de ninguna tienda de excedentes. Llevaban un nombre que hacía que los generales se pusieran firmes. Un indicativo que se había convertido en leyenda en los rincones más oscuros de la historia militar. Y en exactamente 4 minutos, cada persona en este comedor entendería lo que sucede cuando le faltas el respeto a un fantasma. Uno de los tenientes jóvenes, un muchacho fornido con una insignia de guardabosques cosida en el hombro, parecía incómodo. Miró a McKenna, luego a Chase y luego a sus botas. Algo no estaba bien, pero Chase ahora estaba en racha, alimentándose de la atención. Había más soldados observando. La noticia se estaba extendiendo por el Chow Hall en susurros. Drama, conflicto, la eterna moneda del aburrimiento militar. No durarías ni 10 minutos en una operación moderna, abuelo. Las guerras cambiaron. Estás obsoleto. Al otro lado de la habitación, cerca de una alcoba privada reservada para oficiales superiores, un general de 2 estrellas llamado Hastings bajó su tenedor. Tenía 58 años, cabello gay, era un veterano de combate de la tormenta del desierto y había estado 3 veces en Irak. Había estado leyendo un informe, escuchando a medias el ruido ambiental. Pero aquella última palabra, obsoleta, dicha con tanto veneno, le hizo levantar la mirada. El capitán Josh Hammond, un instructor de guardabosques sentado a 2 mesas de McKenna, dejó su botella de agua. Tenía 34 años, estaba construido como un boxeador de peso mediano y tenía una cicatriz que iba desde la línea del cabello hasta la mandíbula. Había oído historias, viejas historias, leyendas de antes de su tiempo, y algo en las placas de identificación del anciano estaba desencadenando un recuerdo que no podía ubicar con exactitud. McKenna volvió su atención. A su folleto conmemorativo, pasó otra página. Su café humeaba suavemente bajo la dura luz. El pastel de carne en su bandeja se estaba enfriando. Chase se inclinó y puso una mano sobre la mesa de McKenna. Su anillo de West Point hizo clic al chocar con la bandeja de plástico. Te hice una pregunta, viejo. ¿Cuál era tu rango? ¿O solo eres un impostor que compró esa chaqueta en una tienda de segunda mano? Los 6 soldados que estaban cerca intercambiaron miradas. Uno de ellos, un joven de 19 años de Tennessee con apenas 6 meses de uniforme, le susurró a su amigo, «Amigo, esto se siente mal». Su amigo asintió pero no dijo nada. Eran soldados rasos. Esto era asunto de oficiales. No te involucraste en asuntos de oficiales. No, si quieres conservar tus galones. El sargento mayor Valdés se acercó y bajó la voz. Teniente Chase, tal vez deberíamos. Chase la interrumpió con una mano levantada, sin siquiera mirarla. Yo me encargo, sargento mayor. Solo estoy tratando de determinar si este hombre tiene derecho a estar sentado en la sección de oficiales. Parece una pregunta razonable. Las manos de McKenna descansaban a ambos lados de su bandeja, completamente quietas. Su respiración era lenta y controlada. Entra por la nariz y sale por la boca. El tipo de respiración que aprendes cuando estás ordenando ataques de artillería mientras estás tumbado en el barro con el cañón de un rifle a 15 centímetros del cráneo. Chase se enderezó y se dirigió a la sala,
hablando con su audiencia. Esto es exactamente lo que está mal con el valor robado. La gente se pone una chaqueta, quizá lleva una placa de identificación de una casa de empeños y cree que se ha ganado el derecho a sentarse con nosotros, a ocupar nuestro espacio. Es una falta de respeto. Ahora, el capitán Hammond se levantaba lentamente, con su silla raspada contra el suelo. Algo estaba encajando en su memoria. Placas de identificación, viejas de acero, MacBook, el grupo de estudios y observaciones, la unidad más clasificada y más peligrosa de la guerra de Vietnam. Operadores que habían llevado a cabo misiones tan oscuras que oficialmente no existían. Hombres con distintivos de llamada en lugar de nombres. Hombres a quienes Hammond abrió mucho los ojos. Dio 3 pasos rápidos hacia la mesa de M. Kenna. Pero Chase seguía hablando sin darse cuenta, y su voz se elevaba con justa indignación. ¿Sabes lo que pienso? Creo que este anciano pasó toda su carrera, si es que llegó a servir, haciendo trabajo administrativo en alguna oficina con aire acondicionado, archivando papeles, sellando formularios, y ahora quiere fingir que es uno de nosotros. Es patético. El Chow Hall ahora estaba casi completamente en silencio. Incluso el personal de cocina había dejado de hacer ruido. 150 pares de ojos estaban concentrados en la escena que se desarrollaba en la mesa de la esquina. Algunos rostros mostraban incomodidad. Otros mostraron anticipación. Algunos mostraron un horror naciente. Y durante todo ese tiempo, Frank M. Kenna permaneció inmóvil leyendo los nombres de los muertos. ¿De qué se trata esto? La pregunta vino desde atrás de Chase. Se giró y encontró al general Hastings de pie allí, con 2 estrellas brillando en su cuello y su rostro tallado en granito. La voz del general no era fuerte. No era necesario. Llevaba el peso de 3 décadas de mando. Chase se puso firme y su arrogancia se evaporó como agua sobre asfalto caliente. Señor, simplemente estaba abordando una situación relacionada con un civil no autorizado en el comedor de oficiales. Sir Hastings no miró a Chase. Sus ojos estaban fijos en M. Kenna, específicamente en las placas de identificación que colgaban de su collar. El rostro del general se había quedado muy quieto, muy pálido. La sargento mayor Valdés permaneció firme, pero inclinó ligeramente la cabeza, tratando de leer las placas de identificación desde su ángulo. Las letras estaban desgastadas, apenas visibles, pero podía distinguir algunas palabras. Ghost M. Bog. 1968. Su mano subió lentamente, involuntariamente, cubriendo su boca. Sus ojos se abrieron como platos. Susurró. El susurro se escuchó en el silencio absoluto. 3 mesas cercanas lo oyeron. Las palabras se propagan como ondas en aguas tranquilas. Las cabezas se giraron y los hombros se enderezaron. Chase miró a Valdés, confundido, luego volvió a mirar a Hastings, luego a M. Kenna. El anciano aún no se había movido, no había hablado, simplemente permanecía sentado allí como un monumento de granito, leyendo su folleto de nombres. El capitán Hammond ya había llegado a la mesa. Se detuvo a 1 metro de distancia y su rostro lleno de cicatrices perdió el color. Su mano derecha tembló mientras la elevaba hacia su frente en un saludo lento y deliberado. Lo mantuvo allí, rígido, perfecto. Sus ojos brillaban. Los 6 soldados vieron a Hammond saludar y se pusieron inmediatamente de pie, haciendo que las sillas cayeran hacia atrás. No sabían por qué. No entendían lo que estaba pasando. Pero cuando un capitán de guardabosques saluda, prestas atención. Se quedaron firmes, inseguros, con la electricidad crepitando a través de su confusión. Y ahora mismo, viendo cómo la confianza de Chase desaparece de su rostro como si fuera agua a través de un colador, uno se pregunta qué se siente al darse cuenta de que acaba de cometer el mayor error de su carrera militar. Porque algo estaba sucediendo, algo que terminaría con un teniente siendo escoltado esposado y un anciano siendo reconocido como uno de los soldados más peligrosos que Estados Unidos haya producido jamás.
La sonrisa confiada de Chase había desaparecido y fue reemplazada por una creciente inquietud. Miró a Hammond, a Valdés, al general. Todos miraban fijamente al anciano. Todos se quedaron en silencio de una manera que se sentía pesada. Reverente, como estar en un cementerio. Señor, dijo Chase al general, con voz ahora insegura. No entiendo qué es. Cállate, teniente. Las palabras del general eran suaves, casi gentiles, pero cortaban como una cuchilla. La boca de Chase se cerró de golpe. Hastings dio un paso más hacia la mesa de McKenna. Su voz cuando hablaba era diferente. El joven y extraño coronel McKenna. McKenna finalmente levantó la vista de su folleto. Sus pálidos ojos azules se encontraron con los generales. Él asintió levemente. Nada más. La temperatura en la habitación bajó 10 grados. Coronel. La palabra detonó en todo el comedor como una granada aturdidora. Los oficiales sentados en mesas distantes se pusieron de pie bruscamente. Los suboficiales se congelaron a mitad de la mordida. El teniente Pecoso que acompañaba a Chase dio un paso involuntario hacia atrás, casi tropezando con sus propios pies. El rostro de Chase pasó por 3 expresiones en 2 segundos. Confusión, realización, terror absoluto. Su piel pasó de rosa a roja y luego a blanca tiza. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. No salió ningún sonido. Hastings se puso firme y levantó la mano en señal de saludo. Un general de 2 estrellas saludando a un hombre con una chaqueta vaquera descolorida. Es un honor, señor. Leí sobre sus operaciones en la escuela de guerra, lectura obligatoria para el Comando Avanzado de Operaciones Especiales. Eres una leyenda. La respuesta de McKenna fue tranquila. Tranquila. La voz de un hombre que había aprendido hace mucho tiempo que el volumen no significaba nada. Estoy retirado, general. Solo aquí para el memorial de mañana. Estos eran mis hombres. Golpeó suavemente el folleto. El gesto fue tierno, paternal. Aún así, Hastings dijo, deberíamos haberlo reconocido, señor. Alguien debería haberse asegurado de que estuviera correctamente. McKenna levantó una mano ligeramente. Un pequeño gesto, pero detuvo a un general a mitad de frase. No hace falta, general. Ya no llevo el uniforme. No hay motivo para que nadie lo sepa. Pero la mente de Chase estaba dando vueltas, tratando de ponerse al día, tratando de procesar. Coronel, este anciano con chaqueta civil era un coronel. Había llamado al coronel Gramps. Lo había acusado de robo de valor y le había sugerido que había pelado patatas. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Jesús! La sangre desapareció de su rostro tan rápido que se tambaleó sobre sus pies. La sargento mayor Valdés se había acercado más, sus ojos fijos en las placas de identificación, ahora completamente visibles mientras McKenna se movía en su asiento. Ella podía leerlos claramente. McKenna F. Coronel Mcvisog, 1968. Fantasma. Su padre había estado en Vietnam, había servido 2 veces, había regresado a casa con pesadillas y un problema con la bebida en historias que solo le había contado una vez tarde por la noche, cuando pensaba que ella estaba dormida. Historias sobre hombres que habían operado al otro lado de la valla hacia Laos y Camboya. Lugares a los que las tropas estadounidenses oficialmente nunca fueron. Hombres que no llevaban ninguna identificación excepto sus indicativos de llamada. Hombres que habían sido repudiados por su propio gobierno si eran capturados. Hombres que habían solicitado ataques aéreos con soldados del EVN a 50 metros de distancia. Las bombas caían tan cerca que la metralla les cortaba la piel. Su padre había mencionado un nombre una vez. Solo una vez. Fantasma McKenna. El hombre que sobrevivió 12 meses de operaciones de Crossberg cuando la esperanza de vida promedio era de 6 semanas. El hombre que rescató a un piloto derribado en Laos con una pierna rota y 3 balas.
El hombre que había sido nominado 2 veces para la Medalla de Honor pero no pudo recibirla porque sus misiones estaban clasificadas a niveles superiores al máximo secreto. Jesús Cristo. Valdés respiró. El fantasma es real. McKenna la miró. Un leve atisbo de sonrisa se dibujó en la comisura de su boca. Tu padre era Valdés. Miguel Valdés. Primera Caballería. Ella asintió, incapaz de hablar, con lágrimas brotando de sus ojos. Buen hombre. Me salvó la vida en el 69. Avisté a un observador del EVN que no había visto. Dile que el fantasma dice gracias. Su mano se levantó en señal de saludo, temblando, y las lágrimas corrían por su rostro. Ella no se molestó en ocultarlos. Pasó, señor. Hace 3 años, pero siempre decía que eras inmortal. Dijo que nada podría matar a Ghost McKenna. Lamento su pérdida, sargento mayor. Era un buen soldado, un buen amigo. Las palabras eran sencillas, tranquilas, pero llevaban el peso de décadas de sangre, barro y supervivencia. El Chow Hall ahora era una catedral, un espacio sagrado. Todos los soldados que estaban al alcance del oído se quedaron paralizados, apenas respirando. Chase se quedó paralizado en el sitio, con las manos temblando a los costados. Su boca trabajaba silenciosamente. Su carrera estaba terminando. Él podía sentirlo. Podía verlo desmoronarse como arena entre sus dedos. McKenna empujó lentamente su silla hacia atrás. El roce del metal sobre el linoleum era el único sonido en el mundo. Se puso de pie, con movimientos deliberados, y buscó las placas de identificación que llevaba alrededor del cuello. Los levantó por encima de su cabeza, los sostuvo por un momento en su curtida mano y luego los dejó caer sobre su bandeja de acero. El sonido del metal contra el metal resonó en el comedor como una campana, como un juicio. Se giró para encarar a Chase. El joven teniente parecía a punto de vomitar o desmayarse o ambas cosas. Su anillo de West Point, que momentos antes le había parecido tan impresionante, ahora parecía un juguete de niño. La voz de McKenna, cuando finalmente habló directamente con Chase, no era fuerte. Pero cada sílaba cortaba el silencio con precisión quirúrgica. Coronel del Ejército de los Estados Unidos. Mog, cuando te chupabas el dedo en el jardín de infantes, teniente, yo estaba llamando a ataques aéreos a 10 clics dentro de Laos con una recompensa por mi cabeza. 3 estrellas plateadas, 2 corazones púrpuras, 12 meses de operaciones en marcha. Su nivel de autorización no es lo suficientemente alto como para leer sobre ello. Ahora bien, aquí está la pregunta que debes plantearte. Cuando miras a alguien que ha vivido más, ha luchado más y se ha sacrificado más de lo que puedas imaginar, ¿ves a alguien de quien burlarte? ¿O ves a alguien de quien aprender? Porque en unos 30 segundos, todos en esta sala estamos a punto de aprender la lección de respeto más cara jamás enseñada en Fort Bragg. Las palabras cayeron como golpes físicos. Chase en realidad se tambaleó hacia atrás. Su cara era del color del papel viejo. El sudor le corría por la frente a pesar del aire acondicionado. Uno de sus oficiales subalternos, el corpulento con la insignia de Ranger nueva, dio un paso deliberadamente hacia atrás, distanciándose del radio de la explosión. El general Hastings se movió para pararse al lado de McKenna, de frente a Chase. El rostro del general fue tallado en piedra. Absolutamente implacable. Teniente Chase, acaba de humillar públicamente a uno de los soldados más condecorados en la historia del ejército de los Estados Unidos. Un hombre que ha matado a más combatientes enemigos antes de cumplir 25 años que usted y toda su clase de West Point encontrarán en sus carreras combinadas. Un hombre cuyas operaciones clasificadas salvaron cientos de vidas estadounidenses. Un hombre que es una leyenda viviente en la comunidad de operaciones especiales. Las rodillas de Chase ahora temblaban visiblemente. Intentó hablar, moviendo los labios, pero solo salió un chillido ahogado. Por la presente queda usted relevado de su mando actual. Efectivo inmediatamente.
Usted se presentará en mi oficina a las 14 horas para recibir cargos formales, según el artículo 89 del UCMJ. Falta de respeto hacia un oficial comisionado superior. ¿Lo entiendes? Sí, señor. Chase susurró. No puedo oírle, teniente. Sí, señor. La voz de Chase se quebró en la segunda palabra. Detrás de él, sus 4 compañeros estaban de pie como estatuas, con sus rostros como máscaras de horror. Se rieron. Ellos sonrieron. Habían visto a su amigo atacar a un anciano solo para divertirse. Y ahora ese entretenimiento les iba a costar caro. Quizás no tanto como le costaría a Chase. Pero serían interrogados, su juicio examinado, su idoneidad para el liderazgo reconsiderada. De algún lugar aparecieron 2 policías militares, moviéndose entre la multitud. No los habían llamado, pero los diputados tienen un sexto sentido para el desastre. Flanquearon a Chase en silencio. Escolte al teniente hasta el lugar de retención, dijo el general Hastings. Permanecerá allí hasta su audiencia. Los parlamentarios tomaron cada uno de los brazos de Chase. Él no se resistió. No pude. Volvió a mirar a M. Kenna. Su rostro era un retrato de absoluta devastación. M. Kenna sostuvo su mirada con esos pálidos ojos azules. Sin enojo, sin satisfacción, solo la tranquila evaluación de un hombre que ha visto enemigos peores que un teniente punk que tiene un mal día. Dirigieron la persecución hacia la salida. La multitud se abrió como el mar rojo. 150 soldados crearon un corredor de juicio silencioso. No se pronunció ni una sola palabra, ni un susurro. Solo el sonido de las botas sobre el linoleum y la respiración entrecortada de Chase. Cuando las puertas se cerraron detrás de ellos, el hechizo se rompió. El capitán Hammond fue el primero en moverse. Avanzó con paso decidido, manteniendo todavía su saludo, y se detuvo justo frente a M. Kenna. Señor, es el mayor honor de mi carrera conocerlo. Enseño tus operaciones en mi curso de Ranger. La extracción de Laos, la defensa de Firebase Kate, la demolición del puente camboyano. Eres la razón por la que me uní a las fuerzas especiales. M. Kenna finalmente sonrió. Una verdadera sonrisa que transformó su rostro curtido y lo hizo parecer más joven, más humano. Entonces eres un hombre más valiente que yo, capitán. Me uní porque era demasiado estúpido para saberlo mejor. La risa recorrió la multitud, cálida y aliviada. La tensión se rompió como una fiebre. De repente, todos se movían, acercándose más, tratando de acercarse al viejo coronel que se había materializado en su comedor como un fantasma hecho carne. Los 6 soldados se acercaron vacilantes. Sus rostros jóvenes, el más joven, el chico de Tennessee, se aclaró la garganta. Señor, quiero decir, ¿sería posible tomarnos una foto con usted? M. Kenna los miró. ¿En realidad? Los miré. Se vio hace 40 años, delgado y asustado y desesperado por demostrar algo. Él asintió. Por supuesto, pero solo si me prometes algo. Lo que sea, señor, dijo inmediatamente el niño. No tengas prisa en demostrar que eres duro. Los verdaderos guerreros son los que vuelven a casa y cuidan de sus familias. Esta es la misión más difícil. ¿Recuerdas eso? Sí, señor. Se agruparon a su alrededor, con los teléfonos saliendo de sus bolsillos y sonrisas dividiendo sus caras. La sargento mayor Valdés se secó los ojos y se acercó a ellos, parándose junto al hombro de M. Kenna. El capitán Hammond estaba al otro lado. La fotografía capturó 50 años de servicio en un solo cuadro. El viejo león y los nuevos cachorros. El general Hastings esperó hasta que terminara la sesión de fotos y luego se acercó a M. Kenna en voz baja. Señor, sería un honor para mí que me acompañara a cenar con el personal de mando esta noche. Comedor privado, buena comida, mejor compañía. Nos encantaría escuchar sus historias. Las reales, no las versiones desinfectadas de los libros de texto, consideró M. Kenna. Por un momento pareció cansado.
71 años y toda una vida de pesadillas clasificadas. Luego asintió. Me gustaría eso, general. Gracias. Hastings sonrió, saludó una vez más y se retiró. La multitud comenzó a dispersarse, los soldados regresaron a sus mesas, pero la energía había cambiado. El Chow Hall bullía con conversaciones animadas, los teléfonos estaban fuera y los mensajes de texto volaban. En cuestión de una hora, la historia estaría en todo Fort Bragg. Por la tarde, llegaría a las redes sociales militares. Mañana será leyenda. Porque esto es lo que Chase nunca entendió. La edad no te hace débil. Te hace sabio. La experiencia no te hace obsoleto. Te hace invaluable. Y cuando le faltas el respeto a un hombre que ya ha demostrado todo lo que necesitaba demostrar, no expones su debilidad. Expones tu propia ignorancia. Kenna volvió a sentarse a su mesa. Su pastel de carne ahora estaba frío y cuajado. A él no le importó. Volvió a su folleto conmemorativo, encontró su lugar y continuó leyendo nombres. Rodríguez, Miguel ASSG, 1968. Sabía que Miguel Rodríguez lo había sostenido cuando murió, mientras la sangre se filtraba en el lodo del océano. Miguel pregunta si la misión se completó, si la información salió a la luz, si su muerte significó algo. Así fue, Miguel. Así fue. Kenna leyó en silencio durante otros 10 minutos. A su alrededor, el Chow Hall volvió a algo parecido a la normalidad. Los soldados comieron, hablaron y rieron. La vida continuó como siempre, pero ahora le dieron espacio, distancia respetuosa. Cuando terminó de leer, cerró el folleto con cuidado, lo guardó en el bolsillo de su chaqueta y se levantó. Dejó su bandeja sobre la mesa, su pastel de carne intacto, pero recogió sus placas de identificación, se las volvió a colocar sobre la cabeza y las metió debajo de la camisa, donde pertenecían, ocultas, privadas. Caminó hacia la salida, su puerta todavía firme a pesar de 71 años y 2 corazones púrpuras. Cuando llegó a la puerta, algo sucedió. Un soldado se puso de pie, luego otro, luego 10, 20, 50. En cuestión de segundos, todos los soldados en el Chow Hall estaban de pie, en posición de firmes. Nadie lo había ordenado. Ningún sargento había gritado ninguna orden. Simplemente se quedaron de pie, un tributo espontáneo a un hombre cuyas guerras nunca habían peleado, cuyos sacrificios nunca comprenderían completamente, pero cuyo servicio reconocían como algo sagrado. Kenna se detuvo en la puerta, se giró y los miró. 150 soldados de pie en silencio, presentando sus respetos de la única manera que sabían. Levantó la mano en un saludo lento, la sostuvo, luego la bajó, se dio la vuelta y salió caminando hacia la tarde de Carolina del Norte. La puerta se cerró detrás de él. Por un momento, nadie se movió. Entonces el sargento mayor Valdés habló y su voz se escuchó por toda la habitación. Así es, dijo, como luce un verdadero soldado. Recuerda este día. Recuerde su nombre, Coronel Frank Kenna. Fantasma. Porque hombres como él son la razón por la que somos libres de sentarnos aquí y comer pastel de carne de en paz. Risas dispersas. Asentimientos en señal de acuerdo. Luego todos se sentaron, volvieron a sus comidas y llevaron su historia consigo. Afuera, Kenna caminó a través del campo de desfile hacia el estacionamiento para visitantes. El sol calentaba su rostro. El cielo era azul Carolina. En algún lugar a lo lejos, un sargento de instrucción gritaba a una formación de reclutas. El sonido le hizo sonreír. Algunas cosas nunca cambian. Su camioneta era una Ford de 15 años, abollada y descolorida. Subió, arrancó el motor y se sentó un momento con las manos en el volante. Mañana asistiría al acto conmemorativo. Se paraba junto a otros ancianos y leía nombres tallados en piedra. Recordaría a amigos que nunca llegaron a envejecer, que nunca llegaron a sentarse en comedores y a ser llamados abuelos,
que nunca llegaron a ver a sus hijos graduarse o a sus nietos nacer. Lo recordaría porque esa fue la misión final, la que nunca terminó. Puso el camión en marcha y se alejó de Fort Bragg, mientras la base se encogía en su espejo retrovisor. Tras él, su historia ya se estaba convirtiendo en leyenda. Ante él, una tarde tranquila y un funeral mañana. En su corazón, los nombres de los muertos llevaban como placas de identificación que nunca podía quitarse. Ghost Mskena había sido subestimado una vez más. Y una vez más, demostró que la experiencia, el coraje y la tranquila dignidad siempre triunfarán sobre la arrogancia y la juventud. Algunas lecciones nunca pasan de moda. ¿Qué te pareció la historia del coronel Mskena? ¿Ese teniente recibió lo que merecía? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si aún no lo has hecho, pulsa el botón de suscripción porque la próxima historia es aún más poderosa. Está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Un instructor de los Navy SEAL que fue objeto de burlas por ser demasiado mayor hasta que superó a todos los soldados de la mitad de su edad y rompió 3 récords de base en un día. No querrás perdértelo. Nos vemos en la próxima.